Con un gusto muy grande por continuar con ustedes. Hoy nuestra clase o sesión 490. Damos lectura al capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Estamos en la parte narrativa. Ya leímos un discurso completo y ahora vamos en la parte narrativa. Siempre va a ser un discurso, una parte narrativa. Son 5 discursos. Tengamos eso en cuenta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno y trino, augusta y santa Trinidad, ilumínanos y guíanos para comprender este misterio de tu amor, de tu pasión, de tu compasión, de tu misericordia y la asistencia que nos das. Amén. Capítulo 8. Cuando bajaba del monte le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Extendió la mano y le tocó diciendo: Lo quiero, queda sano. En ese instante se sanó la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, voy a presentarte al sacerdote para que les conste lleva la ofrenda establecida por Moisés. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en cama, paralítico y sufre terriblemente. Jesús le contestó: Yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al centurión Jesús le dijo: Ve y que suceda como has creído. En aquel instante su muchacho quedó sano. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le fue la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él con una palabra expulsaba a los demonios y todos los enfermos sanaban. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando subía a la barca le siguieron los discípulos. De pronto se levantó la tempestad en el lago, que las olas cubrían la embarcación, mientras tanto él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que morimos. Él les dijo: Qué cobardes y hombres de poca fe son. Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta los vientos y el lago lo obedecen? Al llegar a la otra orilla y entrar en región de Gadara, fueron a su encuentro 2 endemoniados salidos de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto se pusieron a gritar: Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pastando. Los demonios le suplicaron: Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo: Vayan. Ellos salieron y se metieron en los cerdos. La piara en masa se lanzó por un acantilado al lago y se ahogó en el agua. Los pastores huyeron, llegaron al pueblo y contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Palabra de Dios.
Bien, vamos a las notas de pie de página. A veces son muy largas, como en este caso, pero valen la pena. Capítulo 8, versículos 1 al 17. Sana a un leproso. Sana al criado de un centurión. Sana y exorciza en torno a la casa. Las sanaciones no son prueba extrínseca de una doctrina o una misión, sino que son ya la realización parcial y concreta del reino de Dios. Al sanar, Jesús lo hace presente, liberando a toda la persona y a todas las personas. Los relatos de sanación siguen con gran libertad en un esquema básico: diálogo con el enfermo y efecto en los que asisten o se enteran. En primer plano se aprecia la necesidad de creer y confiar en Jesús para disponerse a su gesto liberador. Todos los relatos sinópticos suponen o conducen a una fe en Jesús. A veces Jesús mismo pide. Otra la descubre en los gestos de la gente o la suscita con sus preguntas. En ocasiones subraya que es la fe del enfermo la que le ha sanado. Mateo acentúa en comparación con Marcos y Lucas la poca fe de los discípulos como impedimento para comprender a Jesús y la dificultad de realizar ciertas sanaciones que el Maestro hace. Se tiene fe en Jesús, se tiene fe en la buena noticia del reinado que Él anuncia y realiza. Por encima de todo, lo que Jesús pide es una fe en la irrupción de la fuerza del reinado, en esas obras poderosas que lo manifiestan. Mateo subraya este camino enseñado por Jesús en varios discursos, pero también mostrando en obras, sobre todo en estas obras poderosas que se concretan especialmente en los capítulos 8 siguiente, y repite en los sumarios a lo largo de todo su evangelio. Capítulo 4, versículo 23 siguiente. Capítulo 8, versículo 16, 9, 35, 12, 15 siguientes. 14, 14 y 34 siguientes. 15, 29 siguientes. 19, 2, 21, 14. Esta misma actitud debe continuar en la iglesia, poniéndose al servicio de los pequeños y superando la poca fe en su Maestro y Señor. Capítulo 6, versículo 30, capítulo 8, versículo 26, capítulo 14, versículo 31, capítulo 16, versículo 8, capítulo 17, versículo 20. La fuerza salvadora del reinado de Dios no tiene fronteras, por eso Jesús se acerca en primer lugar a tres necesitados que simbolizan la marginación en aquella sociedad: los enfermos contagiosos por su enfermedad, las mujeres por la opresión de una cultura patriarcal, los paganos por su exclusión del pueblo de Dios. Jesús respeta la ley de reintegrar al leproso con un certificado otorgado por un sacerdote. Los sacerdotes examinan, diagnostican y en ciertos casos confirman o excluían de la vida social. Jesús, en cambio, sana, limpia y restituye a los marginados a la vida de la comunidad. Es su voluntad y tiene poder para ello. El centurión, jefe de 100 hombres del ejército romano, además de pagano, representa a la potencia colonial de Roma. Doble motivo para convertirse en una persona desdeñable. Pero por su fe entra en la nueva comunidad y se convierte en figura ejemplar, como denuncia a los que se resisten a creer, los ciudadanos del reino. El pueblo que rechaza a Jesús y como anuncio de muchos que creerán la incorporación de los paganos en la comunidad cristiana. El caso particular de la sanación del criado paralítico se prolonga como anuncio misionero en el alcance universal. Isaías 2, versículos 2 al 5, Miqueas 4, versículos 1 al 5. En el caso de la suegra de Pedro hay un detalle interesante: se levantó y se puso a servirle. Versículo 15. La sanación capacita a la mujer para el servicio. Está simbólicamente indicando al evangelista la dignidad recobrada de las seguidoras de Jesús y su protagonismo en la vida de las comunidades cristianas. Capítulo 8, versículos 8 al 22. Exigencias del seguimiento. El entusiasmo suscitado por la enseñanza y los milagros no debe engañar a los que quieran seguirle. El seguimiento lleva consigo unas condiciones que el mismo Jesús va señalando progresivamente. 1. El riesgo de una vida completamente libre de cualquier atadura o seguridad y pobre. Signo de contradicción contracultural o itinerante. 2.
La disponibilidad para la misión sin calcular los riesgos y las condiciones de vida que la misión exija. 3. El seguimiento debe ser inmediato porque una vez recibido el llamado, el camino y las exigencias del reinado de Dios no tienen espera. Este estilo de vida viene ya sugerido de alguna manera en el título con que Jesús se designa a sí mismo, Hijo del Hombre. Se trata de una expresión enigmática de la profecía apocalíptica del Antiguo Testamento que veía en la aparición de este misterioso personaje de origen celestial, una especie de Salvador universal que llevaría a cabo los planes del señorío de Dios sobre la historia humana en un deslumbrante despliegue de poder. Daniel 7 al 13 siguiente. Algunas tradiciones le atribuían rasgos de Mesías real y del siervo del Señor, pero sin los sufrimientos propios de la condición humana. Jesús se aplica el título, deja de momento en la ambigüedad su dimensión gloriosa y advierte a los que quieren seguirle con la intención de unirse al cortejo de un triunfador. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 20. Así responde al primero de los candidatos, un letrado, versículo 19, y como tal conocedor de las Escrituras. Jesús ayuda a discernir al letrado echando por tierra sus expectativas y sus falsas interpretaciones mesiánicas. El segundo candidato, anónimo, quiere seguirle, pero tiene que enterar primero a su Padre, versículo 21. Primero, esta es la palabra clave para entender la respuesta de Jesús. La petición no suponía el hecho plural de ir al funeral de su padre, sino que le permitiera permanecer en la casa hasta que vivieran sus padres. La dureza de la respuesta tomada al pie de la letra choca con nuestra sensibilidad y se encadena en el discípulo la tensión de una disyuntiva que le pone en guardia frente a un compromiso débil y le ayuda en el camino de discernimiento. Lo verdaderamente primero es Jesús y su proyecto. El reinado de Dios, solo si se acepta su seguimiento en condiciones, desaparece la tensión y se descubre el sentido de una respuesta paradójica. Los que confinan su horizonte y esta vida moral, que se ocupen de enterrar, ellos serán enterrados a su vez. Jesús llama a una vida nueva, a la vida. Capítulo 8, versículo 23 al 27. Calma una tempestad. Los discípulos que momentos antes habían manifestado una total adhesión a Jesús se sienten ahora desconcertados frente al ímpetu de la tormenta. Este relato viene a ser como una ilustración concreta del tema del seguimiento. Dice el evangelista que cuando Jesús subió a la barca, le siguieron los discípulos. Versículo 23. Es decir, comenzaron a compartir su misma suerte, pero sin fe y confianza. El seguimiento se tambalea en las situaciones extremas donde la fidelidad del reinado de Dios exige e incluso poner en juego la propia vida. Jesús denuncia la falta de fe de sus discípulos en el momento mismo de la prueba, cuando las olas cubrían la embarcación. Versículo 24, y no después de la restablecida la calma. El que dormía en medio del vendaval se revela como señor del mar. Esa potencia caótica y levantisca que en simbología del Antiguo Testamento Dios somete y apacigua. Salmo 93 y Salmo 104, versículo 6. El evangelista dice que se levantó, la misma palabra griega usada para resucitó, para indicar su presencia salvadora en medio de la comunión, en medio de la comunidad. Este es el mensaje de ánimo y confianza que nos transmite el relato de Mateo a los seguidores y seguidoras de Jesús cuando se hace a la mar, rumbo a la misma misión y al mismo destino que aquel que los llamó. Capítulo 8, versículos 28 al 34. Exorcista en Gadara. Según la concepción de la época, el mundo de los espíritus malévolos se asocia con lo contaminado que mancha y con lo enfermo que contagia. Salmo 91, 6. Además, su presencia en el mundo llegaría a su término al final de los tiempos. Apocalipsis 20, 21 siguiente. 22 y siguiente. Es con este trasfondo que debemos interpretar este pasaje. Con su presencia y acción, Jesús va desterrando el poder demoníaco del entorno humano, empujándolo al reino
de lo impuro, simbolizado en los cerdos. Véase Isaías 66, versículos 3 y 17. Al abismo de la perdición el lago o el mar, esto es manifestación de la llegada del reino del poder de Dios que se manifiesta liberando a la humanidad de todo tipo de posesiones demoníacas, incluso más allá de los límites del pueblo elegido. Los vecinos no saben apreciar tal liberación y su actitud contrasta con la admiración de otros ante el poder de Jesús. Bendiciones, aquí estamos esta semana. Estamos en la parte narrativa del Evangelio de San Mateo, tras el primer discurso que llamaremos de las bienaventuranzas.